Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 18 del Tratado de Nazir. Una página un poco complicada que nos habla sobre un Nazir que se impurifica, cómo tiene que hacer para purificarse y cuándo tiene que traer su ofrenda y qué tipo de ofrenda tiene que traer. No, en realidad no entra en los detalles, sino que más que nada ¿a qué se llama una impureza larga y una impureza corta? Todos esos conceptos los vamos a ver en el lab de hoy, Bezrat Hashem. Dice la Gemara, volvemos sobre un tema que ya hemos visto varias veces en los dos últimos dapim. Dice así, Mantana, ¿quién es el sabio? Ha, de Tanu Rabanán, que trae esta veraitá. En Bentame Shenazar, Lenazir, Tahor, Shenitma, Ela, שמטמא, שנזהר שבי שלו עולה לו מן המניין, ונזיר טהור שנטמא, אין שבי שלו עולה לו מן המניין. Repetimos. Es decir, hemos visto ya varias veces que comparaban dos casos. Un tamé, una persona impura que se hace nazir, con una persona que está pura y que es nazir, que se impurifica. ¿Cuál es la diferencia? Dice la vereitá, que para el que está impuro y se hace nazir, el séptimo día de su purificación, ese día ya le cuenta como primer día de su nezirut. ¿Por qué? Porque no tiene que traer ofrenda. Sin embargo, el nazir que se impurifica, que ya es nazir, tiene que pasar todo el proceso de purificación, es decir, los 7 días, y al cabo de los 7 días, en los cuales al tercero y al séptimo día se le rocía con el agua de la vaca roja, va al mikvé, hace tevilá, pero todavía no está puro hasta que no traiga su ofrenda al día siguiente. Entonces solamente a partir del 8º día va a poder empezar a contar otra vez los días de su nezirut. Entonces dice, esa es la diferencia, que el séptimo día le cuenta uno y el séptimo día no le cuenta al otro. Entonces preguntan, ¿quién es el sabio que trae esta enseñanza? Amar Rabbi Hizda, dijo Rabbi Hizda, Rabbi, esta es una enseñanza de Rabbi. De Amar Rabbi, pues dijo Rabbi, en nezirut tahera, jala, ela ad shemini, es decir, la nezirut nueva, una vez que se purificó ese nazir que se había impurificado, no recae hasta que llega el 8º día. De ahí tema, porque si me dijeses Rabbi Yossi be Rabbi Yudahi, que esta enseñanza va según la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, Ha'amar, dice Rabbi Yossi be Rabbi Yudá, nezirut de Tahora, la nezirut nueva tras purificarse, Mishevihu de Jalia, recae a partir del séptimo día. Entonces vemos claramente que no es la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá. Pregunta la hermana, May Rabbi, Umay Rabbi Yossi bar Rabbi Yudá. Dice, ¿qué quiere decir Rabbi o Rabbi Yossi bar Rabbi Yudá, el hijo de Rabbi Yudá? ¿Sobre qué discusión estás basando esto? ¿Sobre qué discuten? De Tania, aquello que se enseñó en una vereita. Vekidesh el Rosho Bayomaú, y consagrará su Rosh, su pelo, en ese día. Es decir, después de que se cortó el pelo, el nazir que se impurificó, va a traer sus ofrendas y va a consagrar su nazirut otra vez. ¿Qué quiere decir Bayomaú en ese día? Bayom Habat Korbanot, Korbanotav, en el día en el cual ofrece sus korbanot, que es el 8º día. Esa es la primera opinión. Dibre Rabbi. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda dice, Beyom Tiglachto, el día en el cual se corta el pelo, que es el séptimo día. Pregunta de la Gemara, Behaditnan, entonces aquello que se enseñó en la Mishnah, Nazir Shenitma tum otarbe, eno me vi el korbanejad, un nazir que se impurificó muchas veces, entonces solamente tiene que traer una sola ofrenda cuando se purifica. Mantana, ¿quién es el sabio que enseña esto? Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Rabbi Yossi be Rabbi Yudahi, es la opinión de Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yudá. De Amar, que dijo Nezirut Tahorá, Mishevi Jalia. Es decir, la Nezirut de aquella persona que se purificó a partir del séptimo día ya recae. Es decir, de esa manera se pueden llegar a tener Nezirut Arbe. Lo que está preguntando la Gemara es, ¿cómo es que se puede llegar a tener Tumot Arbe? Muchas impurezas, el Nazir.
o impurificarse muchas veces. Es decir, se encuentra, gracias, si seguimos la opinión de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Yehuda, ¿por qué? La persona se impurificó. Ahora, el séptimo día de su purificación, después de que hizo Tevila, se volvió a impurificar. Y otra vez, al séptimo día, después de otra vez que contó 7 días de purificarse, se volvió a impurificar. Entonces, Nimsa Shehu Nitma Bishlosha Tumot se impurificó 3 veces. La primera, ¿sí? En medio de su Nezirut. Y después 2 veces más, el séptimo día de su proceso de purificación. Ahora, mi que vaya yo ahora todo, puesto que el séptimo día después de que se purificó es el primer día de los días de su nueva Nezirut. Por lo tanto, la tumá, la impureza recae sobre él en ese momento y se considera como si es una tumá nueva para la opinión de Rabbi Yossi y de Rabbi Yehuda. Mejor Zot Niftar. Pero a pesar de ello está exento de traer a cada vez una ofrenda. ¿Por qué? De lo yatzá sha'a harreuya le havi korban, porque no tuvo ni un solo instante en el cual él iba a poder traer esa ofrenda. ¿Por qué? Porque en el séptimo día mismo ya se impurificó nuevamente y la ofrenda es el octavo día. No tuvo cómo traer esa ofrenda. Entonces lo que ya ve la korbanejada. Entonces solamente tiene que traer una ofrenda cuando esté totalmente purificado del todo. Continúa la cámara. De ahí tema Rabbi, y si quieres decir que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi, dice, y de Nitma Bashevi, Bejazar Meniva Bashevi. Entonces, este caso que estamos diciendo que se impurificó el séptimo día y después se volvió a purificar 7 días y al séptimo día otra vez se volvió a impurificar. Kulehu Ketuma Arichtahi, en realidad, para Rabbi, ¿qué te va a decir? Que esto es una sola impureza que se alarga. No quiere decir que cada una es una nueva impureza, porque puesto que el séptimo día él no puede empezar a contar su Nezirut nuevamente, entonces, cuando él se volvió a impurificar, todavía no se había purificado de su impureza anterior. Entonces es una sola impureza muy larga. Que tu está ahí, veí de Nidma Beshemini. Ahora, y si me vas a decir, no, pero para Rabbi, ¿cómo vamos a hacer que encontremos muchas impurezas? Que se impurifique el octavo día, Bejazar Nidma, y después se volvió a impurificar el octavo, y así cada vez. Entonces no puede ser, ¿por qué? Ya está, ya le vi Corban. ¿Por qué? Porque tuvo un instante cuando llegó el octavo día, que ahí ya podía traer sus ofrendas. En ese momento ya podía haber traído su ofrenda. Como tuvo un momento en el que pudo haber traído su ofrenda, entonces tendría que traer al final 3 ofrendas. Entonces ahora pregunta la cámara, dice, Maitama de Rabbi, ¿por qué opina así Rabbi? Amarcra, porque dice el versículo, Vejiper alad, measher jata al hanafesh. Es decir, va a expiar en ese animal que él va a traer por aquello que él transgredió sobre el nefesh. Vejadar, y después dice el versículo, Vekideshet Rosho. Es decir, y ahí después dice, iba a consagrar de nuevo su cabeza, quiere decir que se va a empezar a dejar crecer el pelo después de que trajo su ofrenda. Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. Imken, lemakra Vekidash es Rosho. Dice, espera, si me está diciendo que es el octavo día, entonces, ¿para qué necesita la Torah añadir un versículo y decir, o unas palabras en el versículo y decir, y consagrará su Nezirut nuevamente? Es evidente. Si interrumpió su Nezirut porque estaba impuro, pasó su periodo de purificación, llegó el octavo día, trajo su corbán. ¿Qué es lo que le impide seguir siendo Nazir? Nada, tiene que volver a empezar. Evidentemente, en ese momento, una vez que ya trajo sus corbanos, la Torah no necesitaba escribir algo así. Bayoma Ula Mali, ¿para qué dice en aquel día? Eno Inyan la Shimini. Si no está hablando del octavo día el versículo, ¿para qué necesita decirme que es en ese día? Ahora, pregunta la Gemara, perdón. Tenehu Inyan la Shevi. Entonces, por eso, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, dice que está refiriéndose que Kidesh Rosho va a consagrar su Nezirut nuevamente, se hace referencia al séptimo día. Continúa, pregunta nuevamente la cámara, dice, Rabbi Nami, y también para Rabbi, según su punto de vista, activ, aquello que está escrito Bayoma en aquel día, que no se necesitaría. ¿Cómo te lo voy a explicar? Amarleja Rabbi, te va a decir Rabbi, au leajihu de ata. Lo marleja,
Afalpi shelo hebi korbanotav. Dice, ese Bayom Ahu, ¿para qué viene? Para decirte que incluso que no trajo todavía sus ofrendas, ya puede consagrar su Nezirut nuevamente. Es decir, que el Corbán no es me'akev, no imposibilita que el Nazir vuelva a empezar a contar sus días de Nezirut. ¿Ves? Rav Hizda, mai duhake leokme. Es decir, Rav Hizda, ¿sobre qué va a basar la Mishnah? ¿Sobre qué explicación? Que Rabbi Yossi va Rabbi Yehuda. Él la basa como lo que dijo Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yehuda. Lokme. Que gon de Nitma de Hazia Belel Shemini. Dice, también podríamos decir así. Él se impurificó el Nazir. De Hazia Belel Shemini. Shemitzad de Hadu Zman Sheeno. Es decir, ¿cuándo se volvió a impurificar? En la noche del octavo día. En la noche del octavo día. En la noche no se puede traer ofrendas. Todavía no tuvo un tiempo en el cual podría traer una ofrenda. ¿Qué dijimos? Que el Nitma de Nithar de Nitma, que se impurificó una vez y se volvió a purificar y se volvió a impurificar, habíamos dicho que necesariamente tenía que estar hablando del séptimo día. Dice, ¿por qué? Porque en el momento en el que ya pudo traer la ofrenda, entonces sería una ofrenda diferente por cada impureza. Aquí, Rav Hizda dice, no, podríamos decir que la persona se purificó el séptimo día, estamos esperando que traiga la ofrenda al día siguiente, y en la noche se impurificó nuevamente. Ahí no hubo ningún momento en el cual él ya podía traer su ofrenda. Por eso traería una sola ofrenda al final de todo. ¿Verdad, Bihi? Dice, y esta opinión de Rabbi Hizda, de Rav Hizda, estaría estableciendo la Mishnah como Rabbi. Ahora, de aquí viene a puntualizar la Gemara y dice, Midelo Mokim Le, que Rabbi, ahora, del hecho de que no se fijó como Rabbi, lema, es decir, que Rabbi Hizda no establece como Rabbi, él dijo al principio que era como Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué vamos a decir? Kasaba Rav Hizda, Leila la Mejusar Zman Hu. Es decir, que la noche, ¿sí? Que no se traen korbanot en la noche, Eno Mishum, Shadain lo higia Azman le akraba. Es decir, ¿por qué no se trae la ofrenda en la noche? No es porque ya llegó el día en el cual, pero como es de noche, sino que del todo, ese periodo de la noche, todavía no llegó el momento de traer la ofrenda. El momento de la ofrenda llega en la mañana y por eso, incluso que se impurificó en la noche del octavo día, entre el séptimo y el octavo, no se llama que tuvo un momento para poder ofrecer o que le recayó la obligación de ofrecer esa ofrenda. Amar Rabiada Baraba, dijo Rabiada el hijo de Baraba, Hatalia. Es decir, una y otra opinión dependen la una de la otra. Y a Marta Leila Mejusar Zman, si me dices que la noche es un tiempo en el que ya llegó el momento de ofrecer, ya recayó la obligación de ofrecer, entonces, Emat Mejaze, Ematay Huazman Haraui. ¿Cuándo es entonces el momento para poder traer el corbán? Le corbán, le zafra, solamente a la mañana. Entonces también, Nezirut Nami, lo jalia zafra. Entonces la Nezirut no recae hasta la mañana. Veía Marta, Leila, Eno Mejusar Zman, que la noche no es que Shekebar y Guía Zman, que ya llegó el momento de ofrecer el corbán en la noche. Perdón, repetimos porque lo he dicho al revés. Al principio dice, si me vas a decir Sheleila Mejusar Zman, que la noche todavía no se puede ofrecer porque no recayó la obligación de ofrecer, entonces así, si es así, también vamos a decir lo mismo con la Nezirut. ¿Cuándo es el momento de ofrecer? ¿En la mañana? Pues a partir de la mañana se puede contar la Nezirut. Pero si me vas a decir Sheleila Eno Mejusar Zman, que la noche no es, que no recayó la obligación de la ofrenda, sino que solamente como es de noche no se puede ofrecer. Entonces, Nezirut Tahara Jalia, la Nezirut también recae, me hurta, también a partir de la noche. Y entonces así sí se podría establecer la Mishnah como Rabbi. La Gemara vuelve sobre el Nazir que se impurificó. ¿Cuándo empieza a contar la Nezirut después de que se purificó? Y trae otros puntos de vista. Dice Gufa, justamente el Nazir que empezó a contar los días de Nezirut y se impurificó
y fue rociado el tercer y al séptimo día con el agua de Hatat, de la vaca roja. Betabal, y se sumergió en el mikvé. Begilaj, y se afeitó todo el cabello. Y se volvió a impurificar el séptimo día. En ese mismo día en el cual se había purificado. Otra vez le volvieron a rociar al tercer y al séptimo día. Y se volvió a meter al mikvé. Y volvió a cortarse el pelo. Quedó puro. Behazar, Benitma, Bashevit. Y se volvió a impurificar el séptimo día. Él no me vi la corbanejat, solamente trae una ofrenda. Shares Bisman. Porque en el momento en el que se impurificó, todavía no había recaído sobre él la obligación de traer una ofrenda. Pero, Nitma, si el Nazir se impurificó al día siguiente, es decir, en el octavo, Bashemini, Benitma, Bashemini, y luego otra vez le rociaron al tercero y al séptimo, hizo tevilá, después se afeitó todo el pelo, y llegó y se volvió a impurificar el octavo día. Me vi Corban, alcohol, ejad, dejad, tiene que tener una ofrenda por cada y una de las veces que se impurificó. Umadgil, umonemilla. Y después empieza a contar inmediatamente. Libre Rabbi Eliezer. Es el punto de vista de Rabbi Eliezer. Los sabios dicen, Corban, ejad, alcohol. Dice, no, tiene que tener una sola ofrenda por todos. H, Yavi, Hatato. Incluso que esto ocurrió el octavo día. ¿Por qué? Dice, hasta que traiga su ofrenda de Hatat. Y se van a encontrar ahí, Shekol, Hatumot, Shenitma, que todas esas impurezas que él se impurificó, Bahem, con ellas, Difne, Korban, Hatat, Akrabat, Hatat, fueron antes de que él pudiese traer una ofrenda de Hatat. Ahora, Tum'a, Ahat, Arujai, entonces es solamente una impureza que se alargó en el tiempo. Pero, Evi Hatato, si ya trajo su ofrenda de Hatat en el octavo día, después de que se purificó, Benitma, y ahí se volvió a impurificar. Evi Hatato Benitma, y después volvió a traer su Hatat y se volvió a impurificar. Me vi Corban, al coleja dejada, ahí tiene que traer una ofrenda por cada uno y uno. Evi Hatato, velo Evi Ashamó Mone. E incluso que solamente trajo la ofrenda de Hatat, pero no trajo la ofrenda de Asham, ya puede empezar a contar su Nezirut. Rabbi Ishmael Benoshe, Rabbi Yohanan Ben Beroka Omer, Jolek, Rabbi Ishmael, perdón, el hijo de Rabbi Yohanan Ben Beroka, no está de acuerdo. Él dice que Shem Shechetato y Kavto, que Nashamó y me ikavto, me akevó, perdón. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan Ben Beroka, dice, no, igual que el Hatat imposibilita que empiece a contar, también el Hasham imposibilita. Ahora, Bishlaman el Rabbi Eliezer, según el punto de vista de Rabbi Eliezer, Amar Kra, ¿en qué se basa? En el versículo que dice, Vekidash el Rosho Bayomau, consagrará nuevamente su cabeza, es decir, su pelo, en ese día. Como dijimos la Gemara más arriba, que el hecho de que dice Bayomau es en ese día, que parece que está de más, y por lo tanto, nosotros decimos, y menos ñans, que si no se refiere al octavo día, porque es evidente que si ya trajo su ofrenda, ya puede empezar a contar otra vez la Nezirut, entonces no necesito que me digan ese día. Entonces se está refiriendo al séptimo día. Y a pesar de que no trajo sus korbanot, entonces, que todavía no llegó el momento de traer los korbanot. Ahora, Rabanán y según los sabios, ¿qué significa que está añadida la palabra Bayom Hahu, ese mismo día, que nos viene a enseñar? Incluso que todavía no trajo su korban de Asham, su ofrenda de Asham. Pregunta de Gemara, él le da Rabbi Ishmael, pero entonces, según el punto de vista de Rabbi Ishmael, aquello de que el versículo trae la palabra Hahu de más, ese, la malí, ¿para qué? ¿Para qué me trae esa palabra de más? Amarleja, que te va a responder Rabbi Ishmael, Ahu, afalpi, shelo evi, olato. Es decir, se refiere a que incluso que todavía no trajo su ofrenda de hola, entonces aún así ya puede empezar a contar la Nezirut. Recordamos, el Nazir que se impurificó tiene que traer 3 ofrendas, una de Hatat, una de Olá y una de Asham. 2 pájaros, Hat le Hatat, Hat le Olá, un pájaro para Hatat y un pájaro para Olá, y un corderito le Asham. Entonces aquí dice, ¿qué vimos? Uno dijo, ¿por qué? Porque el Hatat es lo que imposibilita. Dicen,
¿Por qué? Porque dice incluso que todavía no trajo su Hasham. Dice no, el Hasham también. Dice, bueno, incluso que no trajo su Ola, sería la tercera explicación. Rabbanán, y para los sabios, Olá lo bae miuta, es decir, el corbán de Olá, la ofrenda de Olá, Mina Pasuk, Sheeno Meakev, no necesita un miut, no necesita una exclusión en el versículo para saber que ya es algo que imposibilita que empiece a contar. Dorón de Almahu, ¿por qué? Porque es un regalo de por sí, no es una ofrenda, vamos a decir que venga a expiar algo, sino que solamente es un regalo. Pregunta la Gemara, Mai Tamayhu de Rabanán, ¿cuál es el motivo de los sabios? Que tienen que aprender de Bayomahu, que empieza a contar nuevamente su Nezirut, incluso que no trajo el Hasham. Ahora me pasó Casmo, pero si del versículo mismo se entiende, Sheena llamó Meakev, que el Hasham no es Meakev, no imposibilita. Entonces, ¿qué dice la Gemara de Tania? Aquello que dice nuestros sabios en una veraitá, Veyezir Lashem, es decir, va a hacer Nazir para Hashem. Ed Yemen Izro, sus días de Nezirut, de Evik Keves, Ben Shenatole Hasham, y va a traer entonces un corderito de un año para el Hasham, para un corbán de Hasham de culpa. Mata al Mutlomar, pregunta la Gemara, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Lefi Shematzinu, Shekol Hashamot Shabatorah, Shehen Meakevin, porque hemos visto que siempre que la Torah nos habla de un corbán Hasham, es Meakev, es decir, que impide que se pueda realizar algo si no se trajo esa ofrenda. Yahol Avde Meakevo, entonces también podríamos pensar que aquí en el caso del Nazir también le imposibilita seguir contando sus días de Nezirut. Talmud Lomar, por eso dice la Torah, Vehizir Vehevi. ¿Cómo dijo? ¿En qué orden? Primero dijo Vehizir, es decir, que volvió a contar sus días de Nazir y después trajo el Hasham. ¿Sí? Afalpish, el Ohevi, que incluso que todavía no trajo, ya puede Hizir, puede volver a contar sus días de Nezirut. Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Beroká, Omer, ¿qué te va a decir Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká? Veizir, Vehevi, ¿por qué está escrito en ese orden? Matai Izir, ¿cuándo es que va a volver? Bisman Shevi, solamente cuando trajo su corbán de Hashem. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF de hoy. Que tengamos un excelente Shabbat, Hizku Veimtzu.